Los primeros cazas y submarinos de ataque, la aparición de los tanques, el uso masivo de armas químicas, la conjunción de la tecnología de la era industrial y la guerra a gran escala originó una destrucción de consecuencias nefastas. A continuación, la tecnología de la Primera Guerra Mundial en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. La tecnología de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial puso al descubierto el lado oscuro de la revolución industrial. Los avances tecnológicos que habían facilitado la fabricación en serie, nuevas formas de transporte e innumerables inventos eran usados ahora con devastadora eficiencia en el campo de batalla. El desarrollo entre 1865 y 1914 fue espectacular. La tecnología siderúrgica, de explosivos, la química o la aérea. Todos esos elementos contribuyeron a lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Tanques, aviones, cañones, submarinos y la guerra química se crearon o mejoraron al abrigo de la revolución industrial. La creación de la cadena de montaje originó una producción en serie más rápida y eficiente. Incluso la reproducción humana creció. Los avances en la higiene y el nivel de vida dispararon el crecimiento de la población a finales del siglo XIX. El crecimiento de la población y del potencial armamentístico llevó a una masacre de una magnitud sin precedentes en conflictos anteriores. Hubo más bajas en una sola batalla de la Primera Guerra Mundial que en toda la guerra civil de Estados Unidos en ambos bandos. La sangría fue enorme. Murieron alrededor de 8 millones de soldados y 12 millones de civiles. Pero esta masacre no surgió de la nada. El escenario del conflicto comenzó a forjarse 40 años antes del primer disparo. Una serie de alianzas europeas, disputas territoriales y vulnerabilidades geográficas condujo a países a comprometerse a entrar en guerra si cualquier miembro de su alianza era atacado. Austro-Hungría se coaligaba con Alemania, la pequeña Serbia con Rusia y Francia. Para equilibrar las fuerzas en el continente, Inglaterra se unió a Rusia y Francia. Todos estaban en un bando u otro y solo hizo falta una chispa para provocar la guerra. Esa chispa saltó el 28 de junio de 1914 con el asesinato a manos de un serbobosnio del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. El agravio por ese asesinato inició una guerra entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Alemania se puso del lado austrohúngaro, mientras Rusia respaldaba a Serbia. En pocos días Francia e Inglaterra entraron en el conflicto. Europa no estaba preparada para las consecuencias de la que se convertiría en la primera guerra a gran escala de la era moderna. Ninguna de las alianzas era capaz de mantener una ofensiva contra la otra después de los primeros meses de guerra. De modo que ambos lados se atrincheraron a lo largo del frente occidental, cerca de la frontera nororiental de Francia, extendiéndose a través de 800 kilómetros desde Suiza hasta el Canal de la Mancha. Un sistema de trincheras paralelas vino a simbolizar esta parálisis. Se convirtieron en el hogar y la tumba de muchos de los allí apostados. Entonces, la guerra moderna se acredita como una máquina de destrucción. Muchos morirán y será por nada. Van a quedar en tablas. Ningún bando podrá lograr una victoria decisiva frente al otro. Será una guerra de desgaste. El último que quede en pie ganará. ¿Pero qué? Clifford Holliday se alistó como corneta con 16 años. A los 105 era el último veterano canadiense con vida de la Primera Guerra Mundial. Ahora lo veo todo como una sombra. Sé que estuve allí, que ocurrió y que fue real. Pero no lo repetiría. No volvería por nada del mundo. Cumplí 17 años en las trincheras del frente. Uno de los elementos más innovadores de la Primera Guerra Mundial fue el tanque.
Su creación fue una respuesta directa al estancamiento de la guerra de trincheras. 9.600 kilómetros de trincheras de 3 metros de ancho y 2 de fondo perfilaban el frente occidental. Delante se desplegaron sacos terreros como barrera de protección. Los nidos de ametralladoras escupían balas sin cesar. En la desolada tierra de nadie existente entre los frentes había cráteres de bombas, tocones de árboles, pueblos calcinados y cadáveres de soldados de ambos bandos. El reto consistía en encontrar algo con lo que poder atravesarla, y el tanque fue la respuesta. Había alternativas. Da Vinci tenía diseños a los que llamaba máquinas de guerra, pero no tenían la tecnología necesaria hasta que casaron la idea del vehículo con tracción de oruga con una cabina blindada para poder atravesar las alambradas. Montaban una ametralladora o un cañón para inutilizar las ametralladoras enemigas. Muy pronto los británicos desarrollaron la serie de tanques Mark, comenzando con el Mark I. A este se le aplicó tecnología muy variada: motor de combustión interna, blindaje de acero, ametralladoras y sobre todo las orugas sobre las que se deslizaba en lugar de ruedas. La clave estaba en las orugas porque podían avanzar por terrenos impracticables para los vehículos sobre ruedas. Era difícil que quedara atascado debido a su anchura que repartía el peso sobre el terreno. Por eso en suelos blandos y fangosos tenía más posibilidades de seguir adelante que de hundirse. Con una dotación de 6 hombres, los primeros tanques británicos podían avanzar a casi 5 kilómetros por hora. 2 hombres operaban el delicado motor de 100 caballos de potencia que iba descubierto dentro del carro. Aunque los británicos hicieron rápidamente mejoras en los tanques Mark, su interior siguió siendo extremadamente incómodo e incluso letal durante la guerra. Dentro se podían alcanzar temperaturas superiores a los 40 grados. El olor a aceite, gasolina y gases de escape impregnaba el interior del vehículo. El motor estaba dentro del compartimento de combate. Su conducción era similar a la de un vehículo normal, en el que fuera sentado bajo el capó junto al motor. Cuando las ametralladoras alcanzaban el blindaje, el sonido de su repiqueteo se sumaba al rugido del motor. Y aún peor, los impactos hacían saltar el revestimiento interior del vehículo, fragmentos de metal y pintura que cortaban la cara, las manos y cualquier parte expuesta. Vas en un vehículo sin suspensión a 6 kilómetros a la hora con 50 grados de temperatura y vestido de cuero. ¿Cuánto puedes aguantar? La respuesta es no mucho. Tenía sus inconvenientes, pero ante las alternativas no había comparación. En enero de 1916, los británicos utilizaron el tanque por primera vez. En el primer ataque con tanques en la batalla del Somme participaron 36. Hicieron poco más que impulsar la idea, pero un año después, en Cambrai, se desplegaron cerca de 400 carros que rebasaron las trincheras germanas, demostraron toda su capacidad potencial y profundizaron 6 kilómetros. Mientras, los franceses desarrollaban su propio carro ligero con la ayuda de la compañía Renault. Con apenas 7,5 toneladas pesaban una cuarta parte que los británicos. El tanque ligero estándar francés era el FD-17. Podía montar una ametralladora o un cañón de 37 milímetros. Llevaba 2 hombres. La comunicación entre el jefe del carro o artillero y el conductor era algo tosca. Para ello, el comandante daba una patada al conductor en la dirección que quería seguir. Con sus 10 kilómetros por hora, los tanques franceses doblaban en velocidad a los británicos. También incorporaban una torreta giratoria. La innovación francesa de la torreta giratoria fue extremadamente importante. En lugar de tener 6 u 8 armas distribuidas alrededor del tanque para disparar desde cualquier ángulo, podías hacer lo mismo con una sola. Uno de los 2 tanques franceses FT-18 que aún quedan inalterados en el mundo ha sido descubierto recientemente en un vertedero de Afganistán, donde probablemente fue abandonado en la década de los 20. Fue donado al Museo George S. Patton de Fort Knox, Kentucky, para su restauración. Este tanque está operado por una serie de palancas de control, un pedal de aceleración, un embrague y una palanca de cambio. La torreta tenía capacidad para un hombre. Era manejada por el artillero. No tenía mecanismo autónomo de giro.